Capítulo 866. Después de dar asilo a Galadin y Spack, los últimos nativos independientes que quedaban se habían unido a una facción de jugadores. Había cientos de players que habían resurgido junto con Wyatt y Lost Daenerys, pero la mayoría ya habían sido erradicados o estaban a punto de perecer. Con Gerulf como testigo, Jake vio a un jugador de Quinchot proteger a otros dos alienígenas de su clase conjurando un escudo de agua aparentemente indestructible, pero después de docenas de explosiones, el agua vaporizada dejó de recondensarse y la siguiente explosión atomizó al trío. Sin embargo, no fue el destino de todos los sobrevivientes. No todos los jugadores supervivientes pertenecían a las superfacciones, y algunos no habían confiado en la suerte sino en su propia fuerza para abrirse camino. Uno de ellos era una mujer humanoide de largo cabello negro, de unos 2 metros de altura, con 3 ojos anaranjados de 7 pupilas, el tercer ojo ubicado justo en el medio de su frente. Estaba desnuda, pero era difícil sentir alguna excitación al verla porque en este momento su piel tenía la apariencia, el color y la textura de la tierra cenicienta agrietada. Al principio, Jake pensó que esta era solo la apariencia natural de esta mujer alienígena, pero cambió de opinión cuando vio que el estado de su piel cambiaba después de otra explosión. En ese momento, su superficie adquirió una calidad de camaleón, se volvió ligeramente negra y se cubrió con un brillo cristalino. La siguiente explosión aplastó a la mujer alienígena contra uno de los edificios inamovibles, pero no brotó sangre como si su cuerpo no fuera diferente a un chicle cristalino. El calor y la radiación, así como la onda de choque, fueron neutralizados por su extraña transformación. Interesante. Otro jugador sonrió, que en realidad era un pequeño extraterrestre del tamaño de Sect con una morfología cercana a una ardilla voladora gris, pero drogado con esteroides. El roedor estaba más cerca de la criatura de la película Alien que de las ardillas listadas con su volante membranoso alrededor del cuello, pupilas hendidas y filas de colmillos afilados que goteaban veneno. El alienígena estaba acompañado por una docena de criaturas parecidas a roedores y el escudo de veneno que erigieron a su alrededor era diferente del escudo de agua formado por el trío de Quinchot. Cuando las explosiones de antimateria chocaron con él, fue la explosión la que se erosionó, disolviéndose como la carne humana en contacto con el ácido. Esta fue la primera vez que Jake se encontró con un veneno biológico capaz de disolver la energía térmica, radiactiva y cinética. El veneno incluso parecía volverse más fuerte, acumulándose constantemente alrededor de los roedores, formando un charco cada vez más grande a medida que continuaban produciendo veneno con sus glándulas salivales. Si Jake pudo ver a estos jugadores extraordinarios, también podrían hacerlo Lost Daenerys, Antalaf y Boscaud. Sikov, que aún estaba a salvo bajo su extraño escudo psíquico, se impacientó cuando vio que ninguno de estos sobrevivientes parecía estar a punto de sucumbir a las explosiones. A pesar del odio y el resentimiento que hervía a fuego lento entre Northarian Nerds y Lost Daenerys, ninguno tomó la iniciativa de participar en la tercera ronda. Debido a las implacables explosiones de antimateria, era imposible de todos modos. La cortina de nubes negras había rodeado por completo la ciudad celestial. Aún así, eso no impidió que Jake y a él se miraran fríamente con una sonrisa que no era una sonrisa, ambos ultravigilantes en caso de un ataque sorpresa. A esta distancia, Jake podría usar su mano aplastante con un solo pensamiento, al igual que el Nalef Aie podría teletransportarse frente a él y anular su inteligencia y sus recuerdos. En verdad, era muy parecido a un duelo de armas entre dos vaqueros con sus revólveres. El primero en anotar un hit ganaría. Si Jake se relajaba por un momento, no quedaría nadie para mantener a raya al líder de Lost Daenerys. Las explosiones continuaron durante mucho tiempo, más de una hora, ahogando las últimas esperanzas de los jugadores independientes que luchaban. La batalla catastrófica entre Neri y Vexa tampoco se había detenido y, si no pasaba nada, duraría días. No, Jake podía sentirlo. Vexa no estaba en un buen lugar. Sin la interferencia de las nubes negras y las explosiones de antimateria, su oponente no habría sido su rival, pero el hombre cubo estaba gastando demasiada energía. Los otros jugadores estaban todos sobresalientes y ellos también podían sentirlo. Todos se estaban preparando para que se rompiera el statu quo después de su pelea.
Sikov no tenía prisa y estaba dispuesto a ser paciente hasta que se decidiera su batalla. Habría esperado varios días si hubiera sido necesario, pero un giro que no había previsto lo obligó a acelerar sus planes. Al mismo tiempo, todos los sobrevivientes sintieron de repente un peligro inminente, la sombra de su propia muerte se cernía sobre sus cabezas. Una ola de humo negro comenzó a descender del cielo como un mini tornado tratando de conectar el cielo con la tierra. Pero cuando tocó el suelo, en lugar de generar un vendaval arremolinado, esparció su niebla oscura por toda la ciudad como una bomba de humo. Joder, Aurae realmente no tiene la intención de dejarnos pelear de la manera que queremos. Jake sonrió irónicamente cuando la niebla tormentosa hizo contacto con su piel. La densidad de la niebla aún era baja, pero Jack ya podía decir que a este ritmo su piel comenzaría a derretirse en 10 minutos. Eso fue con su Goldstone Skin y dado el hecho de que su cuerpo tenía cierta tolerancia a los rayos, la radiación y el calor. Otros jugadores ya habían activado sus Oracle Shields. El grupo de ardillas voladoras cuyo veneno había parecido tan omnipotente unos minutos antes era impotente contra este humo negro, sus relámpagos atravesaban como si el líquido ácido fuera un superconductor. Finas volutas de humo incluso rezumaban, humeando a los roedores dentro de la prisión venenosa que ellos mismos habían creado. La alienígena con 3 ojos capaz de alterar su apariencia para adaptarse a la situación cambió su apariencia nuevamente, su piel se volvió negra como si estuviera tratando de mezclarse con la masa de nubes, pero por sus muecas de dolor no parecía. Para trabajar muy bien. Jack, ¿qué hacemos? Lucía gritó desde el interior de la fortaleza de hielo, agarrando con enojo la empuñadura de su espada en busca de un enemigo. No había nada peor que sentarse sin poder hacer nada mientras la situación empeoraba. Wyatt, Carmine, Galladin, Spack y los demás Mortharian nerds tenían la misma expresión preocupada. El hecho de que no tuvieran soluciones los estaba volviendo locos. Somos menos de 10,000 en la ciudad celestial, los edificios que están destinados a nosotros ya deberían haber abierto sus puertas. Asfrid pensó en voz alta sin mantener en secreto su confusión. Solo veo 2 explicaciones posibles. O es perfectamente normal y hay otra condición que cumplir. O, estamos. Más de 10,000. Enge completó sombríamente. Los rostros de los jugadores reunidos alrededor de las 2 mujeres cayeron al escuchar su discusión. La segunda hipótesis era, con mucho, la más plausible. Después de todo, ellos mismos alojaron a varios Mortharian nerds en una fortaleza portátil. ¿Quién sabe si las otras facciones no tenían también tales artefactos? Deja de devanarte los sesos, tenemos otro problema. Jake y Gerulf gruñeron simultáneamente desde afuera. Uno podía escuchar la gravedad de la situación solo en sus voces. Sikov había llamado telepáticamente a Neri, poniendo fin a su duelo con Vexa y la ronda de detonaciones en curso. Boscout también se había reagrupado con la pareja. En ese momento, Jack los vio sacar de la nada varios elementos idénticos que parecían pequeños dados translúcidos de 20 caras. Su superficie estaba cubierta por una especie de rejilla de luz multicolor y Jack no pudo dejar de reconocer de qué se trataba ya que uno de estos artículos estaba en su poder. El códice de Aurae. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. Juntos, Antalaf y Boscout tenían 15 de los 26 códices. Los 3 jugadores juntaron los artefactos de maná dorado, fusionándolos uno por uno. Sikov, con la aprobación de Boscout, comenzó a alterar los parámetros de las nubes que los rodeaban, instruyendo a las nubes para que no los atacaran. Al principio, cuando solo había un códex, las nubes continuaron acumulándose más y más rápido a su alrededor, pero con cada fusión sucesiva, las nubes comenzaron a ralentizarse como insectos atrapados en la miel. Cuando los 15 códices terminaron de fusionarse, se produjo un cambio en el comportamiento de las nubes negras. Los 3 jugadores aún estaban atrapados en la niebla oscura, pero a diferencia de antes, la calamidad tormentosa parecía ignorarlos como si hubiera recibido la orden de perdonarlos. Capítulo 867. No es bueno. Lucía se quejó con una mueca. Los otros Mortharian nerds presentes tampoco se veían muy bien.
Vexa aterrizó cubierto de sangre frente a Jack unos segundos después y Jack lo teletransportó temporalmente dentro de la fortaleza de hielo para darle tiempo a recuperarse. La fortaleza ya estaba comenzando a desmoronarse, un rayo negro la atravesaba. Con el tiempo acabándose, Jack y Gerulf se teletransportaron adentro para discutir lo que acababan de ver con los demás. Cuando reaparecieron, lo primero que vieron fue a sus compañeros amontonados alrededor del hombre cubo jadeando como un buey. Tenemos un problema. Jake dijo estoicamente. No jodas. Mav resopló, con la mirada clavada en los relámpagos negros que rompían la fortaleza de hielo que los encerraba a un ritmo aterrador. Necesitamos encontrar una manera de reducir la cantidad de enemigos por debajo de 10,000 lo antes posible. Vexa declaró después de recuperar el aliento, pero la mayoría de sus heridas estaban luchando por sanar. Su rostro demacrado y sudoroso decía mucho sobre su condición. Claramente, había algo especial en los ataques de Neri. Donde había sido herido, su carne parecía colapsar sobre sí misma como si un agujero negro lo estuviera devorando por dentro. Pero mirando de cerca, Jack no detectó nada inusual. Uf. No te preocupes por mí. Se necesita más que eso para matarme. El hombre cubo se obligó a sonreír, pero definitivamente estaba sufriendo. Estaban fusionando esas cosas de dados translúcidos antes. Gerulfo gruñó tímidamente. Lástima que solo tenemos uno. Los ojos de Jack y Vexa se iluminaron ante su oportuno comentario. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? El hombre cubo tosió. ¿Cuántos códices tienes?, preguntó Jack directamente. No me defraudes. Estoy seguro de que una facción tan ilustre y de buena reputación como Mirror Vanguard tiene al menos uno o dos. Ejem, me temo que te decepcionaré. Vexa puso los ojos en blanco mientras se rascaba la oreja. Solo tengo dos, pero Antalaf y Deplicator solo tienen 15 de 26. Incluyendo el tuyo, todavía hay 8 más. Incluso fusionar el mío y el tuyo no nos dará ninguna ventaja. 4 La última vez que revisé y su prueba no está ambientada en Wanot sino en el espacio exterior. Jake estaba desilusionado, pero no lo demostró. Vamos a fusionar estos 3 ya. Decretó con decisión al ver que el hielo a su alrededor se resquebrajaba cada vez más rápido. Temía que Vexa insistiera en que le prestara los suyos, pero el hombre del cubo debe haber sido consciente de sus terribles circunstancias, ya que tomó los suyos sin dudarlo. Date prisa, no tenemos mucho tiempo. Jake sintió gravemente e inmediatamente usó su telequinesis para hacer chocar los 3 códices que sostenía. Saltaron chispas cuando hicieron contacto, pero la fusión no se produjo. Joder. ¿Qué se supone que debo hacer para que se fusionen? Maldijo mientras miraba su fracaso. Al mismo tiempo, un relámpago negro perforó el hielo y Azeus intervino. El bárbaro experto en relámpagos quedó carbonizado instantáneamente, la mitad inferior de su cuerpo se convirtió en polvo después de canalizar la energía destructiva en sus piernas. Por primera vez, movilizó la divinidad prestada por su antigua facción para regenerar sus heridas, pero las chispas negras continuaron dañando su cuerpo mucho tiempo después. Jack, no voy a poder repetir esta hazaña muchas veces. Azeus suspiró con voz débil unos segundos después cuando terminó de sacudirse la energía restante. Lo sé. Jake se oscureció al ver el sacrificio de Azeus. A pesar de su desconfianza hacia el exmiembro de Lost Divinity, al menos había demostrado que era confiable en tiempos difíciles. Derrama tu sangre sobre los 3 códices y conecta tu mente con los 3 artefactos. Vexa le instruyó mientras hablaba apresuradamente. Concéntrate en la idea de fusionarlos para que tú y estos códices se conviertan en uno. Jake no discutió e inmediatamente siguió sus instrucciones. Se pinchó la yema del dedo con la garra y Wyatt, que estaba de pie junto a él, extrajo nerviosamente la gota de sangre sin pedir su opinión y la roció sobre los códex. Esos dados extraños. Creo que tengo algo similar. Galadin, el aventurero de rango SS que habían salvado, soltó repentinamente mientras sacaba un dado translúcido de su bolsillo. Al mismo tiempo, alguien se estrelló contra su fortaleza de hielo. Astrid entrecerró los ojos mientras desplegaba su sentido mental y dijo,
una jugadora está tratando de entrar. Ella también tiene un códex. Jake ni siquiera pensó por un segundo y ejecutó un Oracle Scan. Inmediatamente reconoció a la alienígena hembra capaz de alterar su fisiología para adaptarse a su entorno. Déjala entrar. Ruby desapareció, luego reapareció justo después con la mujer desnuda. En este momento, ella estaba completamente negra, su cabello largo ondeaba y la superficie de su piel parecía una masa concentrada de nubes oscuras surcadas por relámpagos negros. Era su respuesta adaptativa a las nubes oscuras, pero con el olor a carne quemada que emanaba de su cuerpo, tenía sus límites. Tu códice. Jake le tendió la mano sin explicación. La jugadora leyó rápidamente la atmósfera al sentir las miradas amenazantes que se dirigían hacia ella. Ella frunció el ceño, pero no se inmutó. Con un movimiento de su muñeca, arrojó su códex hacia los otros 4 códex fusionados. Afortunadamente, ella no había formado un verdadero vínculo de sangre con el artefacto y la sangre de Jake formó una conexión entre él y este códex sin obstáculos. La fusión finalmente tuvo lugar y Jake pudo sentir la diferencia de inmediato. Esta vez pudo sentir claramente que podía influir sustancialmente en el comportamiento de las nubes negras que los rodeaban. Estaba lejos de comprender las leyes físicas de Wanoth, pero en un nivel instintivo no era totalmente impotente. Sus ojos se abrieron de par en par y mentalmente ordenó, evita esa fortaleza de hielo. El resultado no fue tan espectacularmente efectivo como la actuación de Sikov con sus 15 códices, pero las densas masas de nubes negras que se arremolinaban a su alrededor se ralentizaron hasta casi detenerse. Los relámpagos negros que demolían las paredes de hielo eterno que los protegían se hicieron escasos, el resto circulaba sin dañar nada al igual que la electricidad que fluye a través de un cable de cobre. Nada mal. Jake sonrió. Buen trabajo, Jake. Vexa lo felicitó, su rostro visiblemente relajado. Los otros sobrevivientes presentes también dieron un suspiro de alivio. Vaya. Pensé que estábamos jodidos. Exclamó Tem mientras se limpiaba el sudor de la frente. Eso debería durar un tiempo, pero no indefinidamente. Alev, el antiguo instructor del equipo de Ruby, habló por primera vez. La densidad de estas nubes sigue aumentando. Si no hacemos nada, la situación anterior volverá a ocurrir tarde o temprano. Él tenía un punto. Jake frunció el ceño mientras se acariciaba la barbilla pensativamente. En ese momento, él y Ruby miraron simultáneamente en dirección a Aseus, que estaba casi curado pero pálido. La electricidad producida constantemente por el cuerpo del bárbaro ahora estaba teñida de negro como si se hubiera infundido ligeramente con la de las nubes oscuras. Esto podría funcionar, dijo Jake. No hay muchas opciones. Ruby asintió. Cualquiera aquí que pueda alimentarse de relámpagos, de un paso al frente, informó Jake a los presentes. Debemos aprovechar el poder de estas nubes oscuras mientras todavía están bajo nuestro control. Las expresiones de los interesados cambiaron dramáticamente. Un segundo después, Jake, Gerulf, Tem, Rogen, Aseus, Enge, Aint, Lord Phoenix, Jen, disfrazado de Jake, Ruby y la alienígena aparecieron afuera. Todos parecían nerviosos pero decididos. Tengo la sensación de que me arrepentiré de esto. Jen, su esclava Mimic, se estremeció involuntariamente cuando Jake dirigió suavemente un grupo de nubes negras y relámpagos hacia el grupo. Enge, Rogen, Lord Phoenix y Gerulf, ¿están seguros de esto? Jake vaciló con un tono inquieto. Después de todo, los rayos son solo plasma a temperaturas muy altas. Enge negó con la cabeza. Si lo trato como calor, seguramente puedo absorberlo. Probablemente. Posiblemente. Con suerte. Espero desde el fondo de mi corazón que tengas razón. Tim hizo una mueca. El único que no tenía miedo era Lord Phoenix. Tenía absoluta confianza en su inmortalidad. Tal vez demasiado. Por el contrario, Jake y los demás estaban dolorosamente conscientes de que estaban a punto de pasar por algo serio. Pero ese fue el precio que tuvieron que pagar por una pequeña posibilidad de supervivencia. Capítulo 868.
Un grupo de nubes negras finalmente convergió sobre Jack y sus camaradas y el estruendo de un trueno resonó fuera de la fortaleza de hielo. ¡Arg! ¡Maldita sí! Eso duele. El engullimiento de Lord Phoenix resonó por toda la ciudad celestial cuando un rayo negro lo incineró en el acto. El pavor resurgió de las cenizas unos segundos después, pero rápidamente se volvió a quemar. El proceso se repitió, pero después de cada muerte por electrocución, Jake notó que duraría un poco más antes de perecer nuevamente. ¡Omf! Gerulf apretó los colmillos y un hilo de sangre carbonizada se evaporó entre sus labios. Jake ya les había proporcionado núcleos de éter y sol de éter de grado 5 y 6, y el Quintarian sostenía uno en su mano derecha para apoyar su regeneración. Ignorando sus heridas, abrió la boca de par en par e inhaló vorazmente la niebla negra electrificada que lo rodeaba. Un relámpago negro iluminó el interior del gigante, revelando fugazmente su esqueleto completo a través de la transparencia, pero aguantó. Su piel de piedra cubrió su carne y las membranas mucosas de su sistema digestivo para mitigar el daño. A Roughen, que tenía una constitución similar, no le fue tan bien. Podía manejar el frío con facilidad, pero su control del calor era indirecto. Todavía no había alcanzado el nivel en el que su cuerpo pudiera usarlo directamente y su cuerpo anhelaba lo contrario. La primera inhalación de nube negra infligió heridas tan graves como las de Gerulf, pero su regeneración no respondió con tanta fuerza. El problema era que Jake nunca había sentido la necesidad de crear un Ether Cold Core. Esto le hizo darse cuenta de que sería prudente diversificar su arsenal de núcleos de éter en el futuro para satisfacer las diversas necesidades de sus subordinados. Una cosa más para agregar a mi larga lista de cosas en las que trabajar antes de la próxima prueba. Jake gimió mientras él a su vez inhalaba una enorme nube negra. Al ver que Gerulf aún no se había rendido, Roughen ignoró sus heridas, pero Jack pronto se dio cuenta de que a este ritmo no duraría mucho. Mientras su propio cuerpo estaba siendo arrasado por un rayo, usó un núcleo de éter de grado 6 para lanzar un poderoso hechizo de frío en dirección a Roughen y Ruby y los alejó del resto de su grupo. Roughen recuperó el equilibrio y aunque Jack todavía no podía decir si el Trojenian podía absorber el rayo negro, al menos sabía que no estaba en peligro mortal en este momento. Aint estaba bien. Su cuerpo no era más que energía y ahora que el rayo no era tan letal, podía darle un buen uso. Jake luego miró a Enge y Jem y descubrió que su situación no era tan crítica como temía. Enge no había mentido cuando dijo que los rayos podían tratarse como calor. Desde que Ak-Krasa había modificado su núcleo de fuego para poder convertir Iser en maná de fuego, Enge no había estado ociosa y había seguido mejorando esta habilidad. Ahora era una forma elaborada de conversión de energía casi tan avanzada como la de Jackie, aunque no era eterista, no carecía de recursos. El relámpago negro devastó su cuerpo, causándole enormes heridas que carbonizaron su piel prístina, exponiendo la carne roja debajo. Su ropa no duró mucho, pero el traje de combate debajo se mantuvo valientemente, corroyéndose mucho más lentamente. Cuando Jack pensó que la joven había llegado a su límite, sus pupilas se iluminaron con un brillo rosado y su esbelto cuerpo estalló con un estallido feroz de llamas rosadas. Sus heridas se recuperaron rápidamente mientras los rayos continuaban mezclándose con su núcleo de fuego. Gradualmente, pudo verlo espesarse y transformarse, acumulando energía rápidamente. Al mismo tiempo, Jem, que parecía estar a punto de desmayarse, también fue alcanzado por una llama rosa y sus heridas mejoraron. Su línea de sangre Mirtarian era la misma que la de Jake, pero solo era de nivel 2. Más importante aún, él era solo un adolescente. Su tolerancia al dolor no era tan alta. Fue admirable que se ofreciera como voluntario para participar en esto. Los que más impresionaron fueron Shere Khan, Azeus, la mujer alienígena y Ruby. Shere Khan definitivamente era un monstruo que se sentía cómodo con todo tipo de rayos. Si se hubiera enfrentado a esas nubes oscuras antes, definitivamente lo habrían matado en segundos, pero con el impacto de los códices ahora podía expresar todo su potencial. El rayo negro fluyó a lo largo de su pelaje de manera fluida, el tigre ronroneaba y temblaba inconscientemente como si estuviera recibiendo un masaje.
Ya había vuelto a su tamaño normal, un felino más grande que el dinosaurio terrestre más grande tomando el sol en medio de una densa piscina de nubes oscuras. Zeus, que había resultado gravemente herido un momento antes, finalmente mostró sus verdaderas habilidades. Después de sobrevivir a la anterior experiencia cercana a la muerte, algo había cambiado. En la naturaleza de su propio rayo, y Jack notó de inmediato que el rayo negro producido por estas nubes ya no era tan hostil para él. Y no fue solo el resultado de la influencia de los códices. Su habilidad para hacer suyo el poder de esas nubes era incluso más exagerada que la de Shere Khan. Como se esperaba de un dios del rayo en periodo de prueba. La mujer alienígena ya había demostrado que podía sobrevivir en estas nubes sin ninguna ayuda. Ahora que los codex estaban neutralizando en gran medida su destructividad, ella era como pez en el agua. La niebla negra y los relámpagos fueron absorbidos rápidamente por los poros de su piel, presumiblemente sin límite. Luego estaba Ruby. Debería haber luchado tanto como Rogan o incluso más, pero eso fue sin contar con su naturaleza digestor y su nuevo Angel of Ori Bloodline. Al igual que Jack, su línea de sangre le dio la habilidad de manipulación de rayos y, aunque estaba en el nivel más básico, combinado con el resto le permitió digerir ese rayo sin demasiados problemas. Por el rabillo del ojo, Jack pudo ver una brillante armadura de quitina plateada y dorada que cubría su cuerpo, volviéndose gradualmente negra mientras devoraba los relámpagos y las nubes circundantes. Tranquilizado por la condición de sus amigos, Jack pudo dirigir su atención a las nubes y los relámpagos frente a él y con un fuerte aliento envolvió todas las nubes en una docena de metros. Al igual que Gerulf antes, su cuerpo se iluminó desde el interior debido a la electrocución, pero su conversión de energía fue mucho más eficiente. Apenas resultó herido y procedió a guiar ese rayo a sus celdas para templarlas. Funciona. Ya podía sentir que su cuerpo se acostumbraba a este rayo. El momento en que su cuerpo fuera capaz de producirlo instintivamente sería el momento en que cumpliría su misión. Era como una recompensa oculta para aquellos que reunieran suficientes códices. Desafortunadamente, nunca nada fue fácil. Unos minutos después de que comenzaran, Jack notó que la densidad de nubes ya casi se había duplicado. Si eso fuera todo, no sería tan malo, pero, por desgracia, los rayos también comenzaron a dañar no solo sus cuerpos físicos sino también sus cuerpos espirituales. Esta fue la razón principal por la que estas nubes negras eran tan letales sin codex. ¿Tonterías? Su mirada se volvió en dirección a Rogan y Gerulf, aquellos con las facultades mentales menos maduras, y descubrió que los dos gigantes ya estaban aturdidos, con los ojos vidriosos. Ya estaban a punto de perder el conocimiento. Inmediatamente se puso en contacto con Asfrid y los demás escondidos en la fortaleza de hielo y les pidió que ayudaran a los dos gigantes a través de su Spirit Shell. Estoy en ello. Will y sus amigos dragones también se unieron después de recibir algunos Spirit Shells adicionales de Asfrid y les prestaron su energía espiritual. El estado psicológico de Gerulf y Rogan se estabilizó, pero pronto Lord Phoenix, Tem y luego Shere Khan pidieron ayuda. Zeus ya estaba aprovechando la ya pequeña reserva de energía de la divinidad que su facción anterior le había confiado, pero aún podía resistir por un tiempo. Enge todavía no mostraba signos de fatiga mental, lo que fue una sorpresa para Jack. No esperaba que su mente fuera tan dura. La mujer alienígena estaba completamente inmóvil, su cuerpo ahora tan oscuro y turbio como la masa de nubes negras que seguía devorando a la misma velocidad vertiginosa. No pudo decir si ella tenía dolor. Tenía que admitir que ella lo intrigaba. Esta jugadora no había hecho ninguna ola durante esta prueba y nunca había oído hablar de ella antes de hoy. Sin embargo, estaba claro que ella no era inferior a los líderes de las superfacciones. Capítulo 869. Mientras Jack y los demás continuaban soportando la templanza de sus cuerpos por un rayo, la situación en la ciudad celestial continuó deteriorándose. A unos cientos de metros de su grupo, escondidos detrás de un edificio, los sobrevivientes de Lost Divinity sobrevivían lo mejor que podían. Ael y Felfi ya habían activado sus propias habilidades, pero desafortunadamente no perdonaron a sus aliados. No tuvieron más remedio que separarse.
Sin embargo, a él no era de los que sacrificaban a sus camaradas en vano, y les había proporcionado preciosos artefactos de éter de bronce y plata para su protección. Una esfera de nada se había formado alrededor de Ael y Felfi, pero Asun, Dande, Daimas y Kak, Dagmain no estaban a la vista. La situación se ve mal. Felfi se lamentó. 2 códices no son suficientes para ganar tiempo. Anti-Life y Boscout nos tienen bien. Si no hacemos nada, Daimas y los demás perecerán. Ella no estaba bromeando. El dios Nosk era el único capaz de convertir este relámpago negro en energía con las largas dendritas que le servían de cabello, pero solo lo asistían 2 codex. No 15, no 5, sino 2. Las heridas de Rougen y Lord Phoenix no eran nada comparadas con las suyas. Si no tuviera una divinidad poderosa en su poder, ya estaría muerto. Sin embargo, su divinidad se estaba agotando gradualmente a pesar de que, a diferencia de Shamash, su vínculo con ella no se había roto. Al ver al majestuoso Nosk derrumbarse en el suelo, perdiendo momentáneamente el conocimiento, Asun, Dande y Daimas lucían sombríos. Si el Nosk no podía manejar el relámpago, entonces sus muertes eran inminentes. Dande, el espadachín en kimono, desenvainó su espada con rabia. Si tengo que morir, quiero morir en la batalla, espada en mano. Declaró con frialdad. Tú y yo estamos en la misma página. Daima se rió entre dientes mientras acariciaba sombríamente su larga lanza dorada. El espartano volvió a ponerse el casco con calma y se comunicó en silencio con sus 2 líderes. Un momento después, una risa malvada escapó de sus labios. Ael y Felfi parecen estar de acuerdo. Asun, la bella diosa, hizo un puchero de disgusto pero por dentro estaba extremadamente nerviosa. Si hubiera sabido que este final de prueba sería tan caótico, no habría venido. En ese caso, ¿a quién debemos apuntar? A él irá al ataque primero. Sabrás a quién atacar en ese momento. Por ahora, nos pide que nos reagrupamos. Nos colocará temporalmente en su artefacto dorado, el panteón de los dioses para ganar tiempo. ¿En serio? ¿Está dispuesto a sacrificar su preciosa reliquia para salvarnos? El rostro de Asun resplandecía de alegría. Sabía que era un buen tipo debajo de esa fachada fría e indiferente. Daimas puso los ojos en blanco, pero el cuarteto partió de inmediato para reagruparse con Ael y Felfi. El Nalefaie los transfirió sin decir una palabra dentro de su artefacto y se sorprendieron al encontrar a Felfi dentro también. Al ver su confusión, se encogió de hombros y explicó. No es necesario que todos desperdicien su verdadera voluntad. Ael estará muy debilitado, por lo que dependerá de nosotros llevar la ofensiva a su señal. Ya veo. ¿Quién será nuestro objetivo? Dande preguntó siniestramente. Mirror Vanguard y Neri. Asterisco 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 asterisco. Por el lado de Sikov, Neri y Boscout el ambiente era mucho más sereno. Con 15 códices no tenían nada de qué preocuparse. Deberían estar muertos ahora, ¿verdad? Neri se rió alegremente. Algunas cucarachas son inesperadamente persistentes. Sikov respondió apáticamente. No lo subestimes. O te arrepentirás. No digas cuando suceda que no te lo advertí. Boscout los reprendió con desdén, tronándose los nudillos de metal. Tisk. Ustedes, los robots, carecen de sentido del humor. La mujer del agujero negro escupió burlonamente. El humor me da energía, me hace más fuerte o me permite sobrevivir más tiempo. El androide replicó plácidamente. No. Solo las formas de vida orgánicas inferiores le dan tanta importancia a un concepto tan no esencial. Neri rió con frialdad. Ja, ja. Sí, básicamente lo que dije. Eres solo un robot. Sin tu chip de energía no eres diferente a cualquier otra lata. Cállense ustedes 2. Sikov ladró de repente. Tenemos un visitante. Una ardilla voladora cubierta de sangre ácida salió repentinamente de la masa de nubes negras que se arremolinaban a su alrededor y aterrizó pesadamente a sus pies con un chillido miserable.
Dos telescopios futuristas brotaron de los dos orbes electrificados que servían como ojos de Boy Scout, apuntando al alienígena ardilla enfermo. ¿Una ardilla? ¿Debería aplastarla para sacarla de su miseria? Al escuchar las palabras del androide, el escaso cabello del alienígena agonizante se erizó y una ráfaga de ácido lo suficientemente generosa como para llenar un pequeño lago ahogó al trío. El escudo intangible de Sikov se defendió de esta ola de ácido con facilidad, mientras desaparecía sin dejar rastro al entrar en contacto con la piel de Neri. En cambio, fue Boy Scout quien más sufrió. Su armadura se corroyó rápidamente y tuvo que activar numerosos escudos de energía en rápida sucesión para detener el avance del ácido. ¿Este ácido puede disolver la energía? El robot se preguntó con voz emocionada mientras miraba a la ardilla con una mirada de ardiente deseo. Por su tono, era difícil creer que acababa de lesionarse. Serás un buen espécimen para mi colección. No lo mates. Sikov humedeció su ardor. Dirigiéndose al alienígena, preguntó impasible, ¿cuál es tu nombre? La ardilla de ojos inyectados en sangre vaciló un momento y luego respondió con odio. Scrat. Scrat. Me gusta tu expresión. Si quieres sobrevivir, únete a mi facción. Es tu única oportunidad. Los dos alienígenas se miraron con frialdad durante unos segundos. La ardilla era plenamente consciente de que probablemente era uno de esos tres jugadores responsables de todas esas explosiones de antimateria y de la muerte de la mayoría de sus congéneres humanos. Pero solo importaba su supervivencia. El resto del universo espejo podría morir por lo que a él le importaba. Acepto. Los 13 ojos en forma de gota del alienígena se arrugaron levemente con satisfacción y dijo. Entonces, bienvenido a Antivida. Asterisco 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 asterisco. Varias docenas de minutos más tarde, la densidad de las nubes ya había superado con creces la de la atmósfera original. Estaban tan condensados que su textura se volvía cada vez más como una pared. Rogan, Chem y Lord Phoenix habían llegado a sus límites, pero Gerulf había tenido un éxito parcial en su avance. El rayo negro ya no era tan peligroso para él, pero aún así el daño a su cuerpo espiritual lo había llevado al borde del desmayo a pesar del apoyo de Asfrid y los otros Mortharian nerds. Solo Ruby, Azeus, la mujer alienígena y Jack parecían haber dominado realmente este rayo a un nivel lo suficientemente alto como para manejarlo hasta ahora. Aint se defendía, pero eso era solo porque el nivel de su cuerpo espiritual era significativamente más alto que el de ellos. Extraño. Gerulf Skintarian y Tem incluso tiene mi linaje. No deberían haber terminado en este estado. Jake frunció el ceño mientras canalizaba más rayos negros en su propia dirección para aliviar a sus amigos. ¿Es tan difícil asimilar tal poder? Difícil de decir. Once respondió con cautela. El linaje de Tem tiene un nivel más bajo que el tuyo. Tal vez esa es la razón. Jake podía sentir, sin embargo, que ella no estaba convencida por su propia explicación. Ella también estaba perpleja. Pensé que era normal poder incorporar fácilmente nuevos elementos y materiales debido a mi línea de sangre, pero tal vez estaba equivocado. El rayo negro ya casi no le estaba haciendo nada. No solo no tuvo problemas para controlarlo, sino que incluso podía sentirlo alimentando su cuerpo espiritual y sus células en lugar de dañarlo. El peligro que sentía ahora era que su cuerpo y su alma se acercaban lentamente a la sobrecarga. Su digestión pronto no continuaría. De todos modos, realmente me beneficié de esas nubes. Gracias a Urae por el regalo. Como resultado de las contribuciones de Jack, Ruby, Azeus, la mujer alienígena y los demás, las nubes no se habían acercado más a la fortaleza de hielo, pero con la densidad aumentando rápidamente, estaban perdiendo terreno, retirándose paso a paso. Estoy cerca de mi límite. La mujer alienígena de repente declaró con voz hosca. Si no tienes una solución, moriremos en los próximos minutos. Debemos atacar. Bro. El grupo jadeó ante el zumbido, sus ojos se abrieron en estado de shock. El suelo comenzó a temblar y el flujo de maná circundante se volvió caótico. Gerulf y los demás solo estaban alerta, pero Jack y Asfrid reconocieron el sonido familiar y sabían bien de qué se trataba. La tormenta de maná.
Y venía, de todas partes. Capítulo 870. La expresión de Jack cambió de inmediato cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. La tormenta de Mana había estado circunscribiendo previamente el planeta, como la capa exterior que se superpone directamente a las nubes negras. Si podían escuchar las fluctuaciones de la tormenta de Maná desde todas las direcciones, significaba que Wanoth ya había sido devorado por completo. Estamos condenados. Asfrid gritó desde el interior de la fortaleza de hielo. Es posible que los otros jugadores no supieran que era la tormenta de Maná, pero escanear su entorno con su sentido mental o un escaneo de Oracle les dijo todo lo que necesitaban saber. Sus rostros se pusieron pálidos cuando detectaron la cantidad astronómica de millones de firmas de mana diferentes. Cualquiera que fuera golpeado por esta variopinta masa de energía inevitablemente sería sentenciado a muerte. Incluso si sobrevivieran milagrosamente, sin duda desearían haber muerto. Jack usó Oracle Scan nuevamente y se dio cuenta de que Mana Storm estaba a menos de 3 kilómetros de ellos. A la velocidad a la que se acercaba, la ciudad celestial sería golpeada en menos de 15 segundos. Con el sudor goteando de su frente, Jack se devanaba los sesos en busca de una solución, pero ninguna parecía satisfactoria. Estaba convencido de que 5 códices no serían suficientes para detener esta tormenta de maná. Apretando los puños con frustración, optó decisivamente por la única solución disponible para él. No tuvo tiempo de obligar a la mujer alienígena a revelar sus hipotéticas cartas de triunfo. ¡A la mierda!, maldijo, convocando a su purgatorio a todo su poder. No fue el único que reaccionó de manera tan radical. Vexa se teletransportó a su lado, sus heridas completamente curadas y un pequeño palacio de amatista en su palma, el infierno púrpura. Los dos hombres intercambiaron una breve conversación telepática y por acuerdo tácito tomaron la decisión más inteligente. Combinemos nuestros artefactos. Vexa dijo sombríamente, mi infierno púrpura tiene un rango más alto que el tuyo, pero no está diseñado para el combate. Lo invocaré primero y tú invocarás tu purgatorio adentro. Incluso con 5 códices, calculo que no tenemos más de 2 minutos para poner fin a esta prueba. Si superamos ese tiempo, será una victoria para Antalaf y Boscaud. En ese caso, no perdamos el tiempo. Jaque asintió. El palacio de amatista en la palma de Vexa emitió un destello cegador de luz púrpura, y un cielo púrpura y un complejo laberíntico de edificios cubrieron la ciudad celestial. Jaque y los demás reconocieron las salas de entrenamiento y el equipo futurista que ellos mismos habían usado mucho durante las semanas anteriores. El artefacto había cubierto toda la ciudad celestial. No en vano, encontraron a Radur, PRYSM y los otros miembros de Mirror Vanguard adentro, quienes inmediatamente se reunieron frente a su líder. Había varios cientos de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, su número se había multiplicado por más de 10. Ha llegado el momento fatídico. Vexa declaró claramente. PRYSM se apagó cuando vio el estado ruinoso de su armadura. No fue fácil dañar un equipo tan bueno. ¿Te lastimaste? Nada de lo que no pueda recuperarme. El hombre cubo la tranquilizó con frialdad. Cuando Jack activó su propio purgatorio, vio que el cielo púrpura se llenaba de agujeros como una hoja de papel recién incendiada. El hombre cubo se estremeció al verlo. Tenemos menos tiempo de lo que pensaba. ¿Qué diablos es esta tormenta? Vexa gruñó por lo bajo. Vas a llorar más tarde. Espetó Jack, liberando su propio artefacto de bronce. El suelo se cubrió con lava, los cielos púrpuras con nubes de tormenta, mientras que el aire se saturó con radiación, el calor en el aire era insoportable. Las nubes negras atrapadas en el interior causaron daños al paisaje, pero sin forma de reponerse, Jack y los demás pudieron manejarlo. Usando su percepción instantánea completa del interior del purgatorio, Jack parpadeó y luego gritó. Lost Divinity a las 11, Antalaf y Boscaud a las 3. No hay otros presuntos sobrevivientes. Háganme saber sus entornos de batalla ideales. Mirror Vanguard, los Northarian Nerds, Pureblood, el equipo de Ruby, los 2 nativos y la mujer alienígena compartieron sin vacilar sus condiciones de batalla ideales, todos apareciendo junto a ella fuera de la fortaleza de hielo.
Finalmente me toca entrar en escena. Lucía sonrió ampliamente mientras acariciaba con los dedos la hoja sedienta de sangre de su espada. Ella no era la única que tenía prisa por pelear. Dejar que Jack y los demás los protegieran mientras esperaban en silencio había sido terriblemente tortuoso. Cuando aún no habían decidido a quién apuntar, Jack gruñó. Los Daenerys se ha ido. Convocaron a un extraño edificio que parecía un antiguo templo lleno de estatuas. El templo desapareció justo después. El panteón de los dioses. Radur gruñó sombríamente. En el interior pueden usar sus divinidades a pleno rendimiento. Este artefacto es como una antena que amplifica su conexión con su divinidad principal, así como con todos sus creyentes. Por cierto, también puede usarse como medio de transporte, una fortaleza temporal y para empeorar las cosas, ocultamiento. Quieren obligarnos a atacar primero. Will comentó con total naturalidad. Saben que no podemos darnos el lujo de esperar. Enya estuvo de acuerdo. ¿Qué hacemos? Bexa pensó en silencio durante unos segundos, luego suspiró, conozco bien a él. No hay duda de que Antalaf y Mirror Vanguard son su objetivo. Tiene el mismo objetivo que nosotros, reducir el número de participantes por debajo de 10,000. Puede que guarde rencor, pero no hay suficientes de ustedes para cambiar el curso de la prueba, incluso si los eliminamos. Si no podemos evitar la trampa, asegurémonos de elegir de qué manera caeremos en ella. Aleph, el miembro de más alto rango del equipo de Ruby, de repente se adelantó. Mirror Vanguard debería atacar a Antalaf. El resto de nosotros interceptaremos a Boscaud y sus ejércitos. Los Daenerys probablemente te tenderán una emboscada cuando estés en tu peor momento, pero no importa cuál sea el escenario, las pérdidas son inevitables. ¿Por qué deberíamos correr todos los riesgos? Un Mirror Vanguard player protestó enojado mientras agarraba al viejo oficial por el cuello. Otros se unieron a él en sus protestas inmediatamente después. Peleemos. Bexa dictaminó rotundamente, sin dejar lugar a discusiones. Sus subordinados, Radur y PRYSM lo miraron fijamente y agregó, aquellos que mueran serán compensados. Somos Mirror Vanguard. No le tenemos miedo a nada ni a nadie. Demos ejemplo. Los que protestaron se quedaron en silencio cuando el que estrangulaba a Aleph aflojó su agarre. El instructor se masajeó el cuello adolorido mientras miraba al jugador detrás de la asfixia, pero se abstuvo de volver a expresar su opinión. Dirigiéndose a Jack, Bexa agregó, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, pero debemos tomar algunas precauciones. Un segundo después, Mirror Vanguard se separó de su grupo y los sonidos de explosiones y choques de armas de metal de todo tipo resonaron a unos cientos de metros de distancia. Con la excepción de Jack, nadie tenía una visión clara de lo que estaba pasando. El oponente con el que Bexa estaba peleando antes vino directamente a su encuentro. Su confrontación ha comenzado. Bexa tiene la ventaja. Informó a sus compañeros. Nuestro turno. Cuando también se pusieron en marcha, una explosión de antimateria atravesó las nubes negras del campo de batalla de Bexa y los demás. Jaque hizo una mueca cuando descubrió que una quinta parte de los Mirror Vanguard players habían sido eliminados por esa única explosión. El resto ya había activado sus Oracle Shields. Aparentemente, ella no había usado todos sus errores antes. Démonos prisa. Jaque instó a sus compañeros cuando sintió una sensación de urgencia. Al mismo tiempo, miles de cubos anaranjados se esparcieron por su purgatorio como un enjambre de mosquitos, cubriendo toda la ciudad celestial. Este era el plan que habían decidido con Bexa para poder moverse rápidamente por el campo de batalla para ayudarse mutuamente. Solo quedan 90 segundos. Jaque y los que podían teletransportarse aparecieron alrededor de Boscaud y Sikov una fracción de segundo después. Antes de que cualquiera de ellos pudiera golpear al alienígena en forma de gota, se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Maldita sea, ¿a dónde se fue? Drastan bramó cuando su garrote de acero se estrelló contra el suelo en su posición anterior. Con el cuerpo gigantesco de Boscaud imposible de ignorar, todos los demás atacantes se abalanzaron sobre él después de que su aliado lo abandonara. Psicosis.
El androide rugió cuando fue bombardeado por varios hechizos a toda potencia. Una figura borrosa cargó contra él a la velocidad del rayo, un chorro cegador de chispas formó un arco en el aire y su enorme brazo derecho cayó pesadamente al suelo. Lucía reapareció unos metros detrás de él, sosteniendo su espada con ambas manos. TCH. Quería cortarle la cabeza. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.